Pues sí. Como habíamos quedado, ya nosotros hicimos la revisión de Celiac, de Tropical Sprue también, Toferima, de los Inflammatory Bowel Disease. Y ahora vamos a hacer el contraste con Irritable Bowel Disease. Fíjense, como hemos hablado, todas estas patologías tienen en común diarrea. Diarrea. Y regularmente el 11 tiende a ser agudo. O sea, de una gente totalmente normal que de un momento a otro comienza a tener episodios diarreicos. Hemos visto las características que nos permiten más o menos desarrollar un insight, una idea de qué es, en cuál espectro puede estar ubicado el paciente. Y sobre todo cuando vemos una persona que pueda tener un probable inflammatory bowel disease, o sea, Crohn ulcerative colitis, hay que hacer el diferencial naturalmente con lo que es más parecido, que es irritable bowel disease. Fíjense, irritable inflammatory bowel disease. Aquí hay un proceso inflamatorio de base. Aquí es sencillamente, podríamos definirlo como una normalidad en la motilidad gastrointestinal. Sencillamente eso. Entonces, nosotros sí vamos a tener diarrea, pero vamos a tener criterios marcados que van a ser mucho más fácil el diferencial entre los inflammatory bowel disease. Fíjense, aquí nosotros tenemos una serie de criterios, pero, y son útiles, sumamente útiles. Pero a mí me parece, y ya realmente eso es más algo de cosas que vi en el CK, estos criterios son generales, no son criterios enteramente clínicos. Hay algo que personalmente, como le dije, a mí me tiende a ayudar un poquito más a la hora de identificar los irritable bowel disease. Cuando tú tienes una persona con Crohn ulcerative colitis, independientemente haya sangre o no, los episodios diarreicos ya mencionamos que tienden a ser de manera esporádica, o sea, intermitente, en plazos agudos. Una gente que está bien, una diarrea salvaje ahí. Se le quita, vuelve, se le quita, vuelve, se le quita, vuelve. Más, ¿verdad?, las manifestaciones intestinales, pero hablando de GI, es el patrón general que usted va a ver. En Irritable Bowel Disease, nosotros también podemos tener esos periodos intermitentes diarreicos, pero hay otros hallazgos que desde que usted lo vean tienen que pensar en esto. Uno, suelen haber cambios esporádicos en el patrón intestinal general. Me explico, no es solamente de que normal, diarrea, no. Puede ser que sea diarrea, constipación, normal, normal, constipación, diarrea. Hay como alternaciones. Segundo, el dolor abdominal tiene una característica muy interesante, y es que suele mejorar luego de que la persona defeca. Eso no pasa aquí. Aquí eso es constantemente una diarrea, dolor, hasta que usted le da tratamiento. Nuevamente, aquí es esporádico, y el problema es, imagínense que como literalmente si las heces estuviesen como irritando, literalmente hablando, el lumen intestinal. Cuando salen las heces, mejora la sintomatología, mejora el dolor. Como mencioné anteriormente, regular, lo más común es que no haya un detonante, que no es de que yo como esto, no se relacione con comida, que no se relacione con nada. Si acaso se puede relacionar estrés. Y es intermitente. Hay algo interesante también en relación a las heces. En Inflammatory Bowel Disease, regularmente las heces tienden a ser de consistencia parecida, independientemente cuál sea. No estoy diciendo que las heces son características, de que mira, las heces son amarillitas y en bolita. No. En cada persona puede ser las heces de manera diferente, pero las heces en los flares tienden a tener características muy parecidas. En el caso de Inflammatory Bowel Disease, no es raro de que una salga verde, una salga amarilla, una salga súper floja, otra salga media floja. Como que es, como mencionado, como irregular el patrón general.
Pero nuevamente, para mí lo más prominente es que usualmente el cuadro mejora con la defecación. Sencillo como eso. Eso es muy sugestivo de Irritable Bowel Syndrome. Hay algo que aquí no está enlistado, pero que es importante. A medida que nosotros avancemos, vamos a ir viendo que hay una serie de características que cuando aparecen en una patología nos hablan de mal pronóstico o de severidad, o de que esa persona está en riesgo de presentar una enfermedad severa. En el caso de Irritable Bowel Disease, cada vez que ustedes vean que esto aparece en una persona ya envejeciente, cada vez que ustedes vean que haya pérdida de peso, que no es común, cada vez que vean que el patrón sea nocturno, o de que las personas se levanten de noche por el urge de ir al baño, esos son indicadores generales de severidad. Eso es importante saberlo. En Irritable Bowel Disease, como mencionamos, el problema es un trastorno de motilidad gástrica. ¿De qué gástrica? Gastrointestinal. Por ende, el enfoque general del manejo es sencillamente, más que sintomático, es asegurándose de que la persona maneje el estrés. Como dije, puede estar relacionado. Los bouts, los flares están relacionados a estrés. Que coma de manera adecuada. Que evite el consumo de comidas que naturalmente cambian la consistencia de las heces. Dairies, leche. Cosa que todo el mundo sabe como que cabe mal. Como que tú tienes el riesgo de que si te lo comiste, bueno, si te llegó, si te pusiste suave después de eso, tú no te sorprendes de que un helado, una cosa muy cargada, muy grasosa la comida, además. Eso es irritable. Como ustedes ven, todo es diarrea. Todo es diarrea. Otra cosa. La mucosa en Irritable Bowel Disease, si uno hace una endoscopía, en caso de que haya que hacer un diferencial con Crohn, con celiac, ni en endoscopía ni en biopsia van a ver absolutamente nada. Todo está bien, todo está normal. Cada vez que ustedes vean eso, como que todo está bien, pero como que no. Que no hayan alteraciones morfológicas macroscópicas ni microscópicas, piensen en su Irritable Bowel Syndrome. Diagnóstico clínico, entonces. ¿Cómo? Diagnóstico totalmente clínico. Sí, a menos, como le dije, que de que ustedes estén... A ustedes no lo van a poner a elegir de que le hacemos una biopsia, le hacemos una endoscopía. Regularmente ese no es el enfoque del Step 1. El Step 1 es identificar y saber qué está sucediendo. Y como le dije, en tal caso, si acaso, identificar algún tipo de factor de riesgo o severidad. A ustedes lo que más le van a pedir es diagnóstico, qué es lo que están viendo y qué hacer de manera general. Ya, no le van a complicar la vida de que qué le hacemos ahora, una endoscopía. No. Lo más que puede suceder es que ustedes le pongan un caso que haya un solapamiento sumamente grande o sea difícil establecer una diferencia entre Irritable Bowel Disease y, por ejemplo, Celiac Disease. Porque clínicamente, por lo menos en la fase inicial, pueden parecerse bastante. Entonces, en esos casos, sí usted puede considerar utilizar algún método para hacer el diferencial. Pero nuevamente, no es que a ustedes le van a embromar mucho por ahí, más de la cuenta. Yo estuve leyendo también que, por ejemplo, un criterio diagnóstico característico del dolor en el abdomen es que el dolor debe de ser por lo menos de 3 días por mes. O sea, ese dolor característico debe ser de 3 días por mes y por lo menos durar 3 meses. Eso es así. Ahora,
yo no les recomendaría en Step 1, porque ya eso es CK clínico, yo no les recomiendo que utilicen ninguno de esos criterios clínicos, que sí son reales, para hacer diferencial en Step 1, porque Step 1 no se trata de eso. Nuevamente, está bien, pero no les recomiendo que en general tomen criterios clínicos, aunque sean reales, para hacer diferenciales. Ok, a mí me parece interesante porque quizá, o sea, yo pensé que pudieran poner que el paciente presenta dolor 3 días y después en el mes está bien, pero Lo que durante 3 meses. pasa, lo que pasa con eso es lo siguiente: cuando hay criterios que están relacionados a subjetividad, por ejemplo, dolor, no tienden a ser, no es algo, no es un criterio para confiar. A lo que me refiero. Nuevamente, sí, conozco los criterios. En el CK tú tienes que aprendértelo todito, naturalmente. Y sí, en el CK si tú buscas los criterios, ahí tú tienes que ser un poco más clínico, naturalmente, más severo. Tú tienes que literal buscar los criterios. Pero en Step 1 a usted no le van a exigir eso. Lo que le van a poner un tigre que, como le digo, usted lee el caso y usted no va a saber bien si es uno o si es otro. Y lo que le va a servir para hacer el diferencial es o el sexo, o la edad, o las características generales que le mencioné, de los, como ustedes ven acá, el enfoque que están justamente viendo acá, de los patrones de que una diarrea, constipación, normal, diarrea, constipación, diarrea, que eso ustedes ya, ese por ejemplo, ese patrón, cada vez que ustedes lo vean, irritable. No pueden pensar en Crohn, o sería atípico en Crohn, ulcerative colitis, ni en celiac disease. Lo otro, como le dije, clásico de este punto es que lo que le digan es que el tigre tiene ya 2 meses con una diarrea que no se le quita, un malestar, un dolor abdominal, que ha visto que con lo único que le mejora es cuando va al baño. Irritable bowel disease. Porque, como le decía, si se ponen a buscar criterios, que no es que lo considero mal, sino que pueden confundirse, porque como hemos visto, cuando hemos discutido preguntas, una de las cosas que no se puede hacer en el Step 1 es coger un dato y sacar una conclusión en base a eso. Bien, por eso que le digo que no... de que traten de evitar, por lo menos en Step 1, en Step 2 sí, tienen que hacer ese como el reasoning con las preguntas. Pero en Step 1 tienen que mirar el cuadro completo, porque siempre le van a poner distractores. Siempre le van a poner un dato como que te va a desviar. Yo no recomiendo que hagan eso para el 1. Pero nuevamente, cuando ustedes ya se enfrenten a Google, van a, pues, a desarrollar su criterio. Porque, como les digo, realmente eso ha sido en base a mi experiencia y el entendimiento de este boom. Pero en general sería mi recomendación eso, que vean el caso de manera global y eviten siempre como señalar cosas, a menos que sean, o mejor dicho, tomar una decisión en base a un criterio, a menos que sean cosas, como les mencioné, como extremadamente patognomónicas, como esa que le dije, el irritable. Una diarrea salvaje, defecó, se sintió mejor. Eso es sumamente patognomónico y sugestivo de eso. Fuera de eso, no les recomiendo mucho que hagan eso, pero sí, es así. ¿Verdad? No, ven acá, ahora que tú mencionas así que todavía no te han mandado la nota. No, yo voy a ver si me la mandan este miércoles, porque es los miércoles que yo mandan las notas y yo lo tomé el 9, así que debería, o me llega a partir de este miércoles, que puede ser que llegue del 23 al 7, se supone que es. Ay, yo estaría muriéndome. ¿Cómo? Yo estaría muriéndome esperando eso. No, ya yo superé eso con el 1. Porque, y ni con el 1. Ya no está pasado. A mí me valió verga. Seguro que pasa esa cosa ya. Bueno, hasta que no llegue esa nota yo no sé, pero el problema es que, tú sabes, no... Lo mejor es no esperarlo. Por eso mismo, ni volverse loco, porque nuevamente, como el rango es incierto de tiempo,
Incluso en estos días, Lolón, a mí me... ¿Qué fue lo que me pasó? Yo creo que fue la semana pasada, de hecho. Me llegó un reporte. Que eso sí también, por esa... Míralo aquí. Ah, no. Bueno, me llegó un correo de Google. Míralo acá. A mí me llegó esto de que Performance Report Step 2 CK. Y yo, ¿qué? Y yo entré el bendito reporte de Google y yo no jodas tú. Y yo dije, coño, me llegó la nota, pero no sé el reporte de Google. Algo así a mí me pasó con el uno. Que cuando yo cogí el examen, en esa semana era que estaban pasando todos los cambios que estaban haciendo con los pathways, que quitaron el CS. Entonces, y el ICFNG estaba mandando un viaje al correo. Y toda la bendita semana un regalo de correo el miércoles. Y yo, coño, yo pensaba, cada vez que me llegaba, yo pensaba que era la nota. Entonces ya yo superé eso. Espera que llegue. Vamos a ver este miércoles. Como lo dije, regularmente los miércoles a las... ¿A qué hora es? Los miércoles a las 8 de la mañana yo estoy mandando ese correo. Eso es fijo. Si no, nada, espero la próxima semana y así. ¿Qué le iba a decir? Miren, hay algo muy importante con ulcerative colitis. La descripción clásica de un caso de ulcerative colitis es... Bueno, primero que nada, ¿alguien sabe en qué sexo más común ulcerative colitis? Mujeres. Hombres. Oh. Más común en hombres. El irritable bowel disease es que es más común en mujeres. Oh, ok, sí, el ser articulitis no. Miren qué pasa. El caso clásico de ulcerative colitis es un hombre de 20, 30 años que fuma y que de un momento a otro tuvo un susto, se le murió un familiar de un infarto, una cosa, o un familiar que lo diagnosticaron con cáncer de pulmón y él quiere dejar el cigarro. Sucede que cuando él comienza su proceso de dejar el cigarro, ustedes saben, lo deja de golpe. 2 o 3 meses después de iniciar su proceso de dejar el cigarro, todo va bien. No ha tenido recaída. No ha tenido ningún tipo de recaída. Se siente mejor, comenzó a ir al gimnasio. 3 o 4 meses después, él comienza a tener diarrea intermitente. Y usualmente, cuando tiene esos procesos diarreicos, ha notado que cuando va al baño, hace pocas heces. Y aún cuando termina de defecar, sigue teniendo el deseo de ir al baño, pero no hace. Eso se llama tenesmo anal. Él también refiere que aunque él ha tenido varios meses así, ha sido controlable todo, pero que en la última semana él comenzó a ver sangre en las heces, sangre fresca. Adivinen qué es. Bueno, yo le dije. Ese es el caso típico de ulcerative colitis. Lo interesante del relato que les he hecho es que un factor protector para ulcerative colitis es fumar. Fumar es un factor protector. Sí, lo dije bien. Por si acaso, no es un error, es así. Por si acaso. Cada vez que ustedes vean que un joven, varón, naturalmente, puede pasar con mujeres, pero es más común en varón, que deja de fumar y después de eso, una diarrea salvaje, naturalmente tú dices, ven acá, pero este tigre no tiene nada. Come bien, se está cuidando mejor que nunca y está teniendo una diarrea salvaje. Ah, pero mira, está viendo sangre. Ah, pero mira, dejó de fumar. Ya usted tiene 2 de ulcerative colitis. El tabaco es un factor protector para ulcerative colitis. ¿Estamos claros?
Oh, entonces después, o sea, si vuelve a fumar, se le quita. No, ya después que tú lo tienes te jodiste, porque eso es un factor protector, no es terapéutico, que es diferente. No es que si tú fumas no tienes ulcerative colitis o se te cura, es que si mientras tú lo uses, tú tienes menos riesgo de desarrollar la patología, pero si ya la desarrollaste, te jodiste. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta sobre eso? No, Interesante. seguro. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿cuándo ustedes de manera general sospecharían de que un paciente pudiera tener enfermedad de Crohn? O sea, ¿qué cosas ustedes esperarían encontrar en un caso que los harían pensar en enfermedad de Crohn? El paciente puede comenzar con puede tener una anemia ¿Cómo así? megaloblástica, el BCM por encima de 100, apraxia con 105, un paciente que tiene una diarrea intermitente por más de, o sea, que de hace mucho tiempo, más de un año, que no se... Rafael, una pregunta. ¿Tú te acuerdas cuánto es que duran las reservas de B12? Mm, Un año. 6 meses a un año. Eso es ácido fólico. B12 dura años, 2, 3 años para desaparecer. Así que, si bien es cierto, en Crohn tú puedes ver anemia megaloblástica, eso tú lo ves después que el paciente ya tiene años con el problema absortivo. Bien, así que no todo con el que te aparezca, o sea, no es lo más correcto comenzar a decir que no es lo mejor comenzar por ahí. Eso se ve, pero eso si se ve al final, ya tú tienes que tener una gente con sus años de Crohn arriba. Bien, pero sí, eso es importante tenerlo pendiente. bueno, también podríamos decir que tendríamos esteatorrea, y por el hecho de que como uno de los lugares más frecuentes del Crohn sea a nivel de la válvula iliocecal, y ahí es donde se absorbe la bilis, también vamos a tener una evacuación grasienta. Eh, Ok. ¿Qué eh, otras cosas? bueno, también los tipos de lesiones son diferentes, además de que son transmurales, que se agregan en todas las capas del, sistema gastrointestinal. Pero ya eso es cuando tú haces una endoscopía. Y Ah, naturalmente, endoscopia. naturalmente, antes de tú decidir hacer una endoscopía a un paciente, tú tienes que tener el criterio de si ven acá, esto puede ser un Crohn. Entonces, ¿qué otras cosas? Clínica, o sea, También podemos tener cálculos a nivel renal, y es eso también, por eso la también. misma, Ujú. como tiene una defecación constante, tú vas a ir eliminando calcio, entonces vas a los calcio, el oxalato cálcico se va a condensar a nivel de la pelvis renal y puede provocar eso. Y bueno, ya diarrea de larga data. Ok, pues ¿Puedo entonces, mencionar algo? grita. Y en el caso de las fístulas también. Caso de la fístula, ¿verdad? Dijimos que eran Pérdida de peso. técnicamente, podríamos considerar las patognomónicas Ujú. de Crohn. También la diarrea que no es, o sea, sanguinolenta, pero yo leí que también microscópicamente se pueden encontrar. Claro, cada vez que tú tienes un proceso inflamatorio, ya nosotros ya sabemos que la inflamación siempre lleva a destrucción. Cuando tú tienes destrucción, tú puedes erosionar vasos y sale. Así que sí, microscópicamente, tú podrías encontrar rastros de sangre secundario al proceso inflamatorio. Ahora, difícil, no digo nunca, porque siempre hay presentaciones atípicas, pero muy difícilmente en un paciente con Crohn tú vas a encontrar sangre de manera prominente. Eso ya es más sugestivo de ulcerative colitis. Está bien, yo creo que estamos
Estamos bien ahí. ¿Y el rash en qué etapa aparece? Mira, las manifestaciones extraintestinales, como por ejemplo las mismas, los mismos renal stone, las manifestaciones extraintestinales generalmente, eso puede literalmente aparecer en cualquier momento. Incluso a veces puede presentarse antes de que se desarrolle la patología per se, antes incluso de la diarrea, porque ya eso tiene por lo general un componente inflamatorio. Eso es importante porque se puede aparecer una persona con eso, con un pioderma gangrenoso y con una diarrea y tener... Sí, eso fue lo que yo le Pero, dije. Cada vez que ustedes vean una gente de que se dio un fuetazo en un lado y después de ahí le salió una úlcera rarísima que parece que se va a morir, yo le dije, busquen dos cosas. Piensen en Majorlin, úlcer, y lo otro es que si ustedes ven una diarrea salvaje por ahí, piensen de una vez en su pioderma gangrenoso y busquen su inflammatory bowel disease, aunque la diarrea no sea prominente. Ahora, como ustedes saben, no se pueden sorprender de nada. A usted le pueden poner un paciente que se dio un golpe, que salió una úlcera, y decirle que en estos días fue a un restaurante y que se comió una cosa que le cayó mal. Tiene diarrea y tiene la úlcera, pero te están diciendo que la diarrea estuvo relacionada al consumo de algo. Bien, que no es que tiene tiempo con esa diarrea y demás. Ahora, puede pasar que te solapen y te diga, él fue a un restaurante, tuvo diarrea hace 2 meses y después de eso ha seguido teniendo periodo de diarrea. Entonces ya cuando tú tienes esa línea de continuidad, ahí tú más o menos dices, ok, podría ser un inflammatory bowel disease. Me voy por ahí. Entonces, como les dije, las historias hay que verlas de manera global, ponerle mucha atención, leer detalladamente. Divertícula. Ya nosotros vimos todo esto. ¿Quedó alguna duda o algo sobre divertículos? ¿O todo bien? No, está bien. Miren, Hirschsprung. Hirschsprung lo vamos a ver. Yo creo que lo hemos ya mencionado, si no mal recuerdo, en... ¿Dónde fue? En Down Syndrome. ¿Cómo? Down syndrome. En Down Syndrome. Down Syndrome. En genética. En genética, Down syndrome. mencionamos Hirschsprung de manera general. Miren, nosotros vamos a hacer un versus muy interesante, sobre todo cuando lleguemos a desarrollo, muchachitos. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros hicimos el diferencial entre tracheoesophageal fístula, duodenal-atresia, jejunal-atresia? ¿Cuál fue la otra? Pyloric stenosis, que nosotros nos guiamos de cuándo aparecía el vómito y de cuáles eran sus características para tener un sense clínico de qué podría ser. Sí. Pues de esa misma manera nosotros vamos a ver una serie de patologías que predisponen a los segmentos finales gastrointestinales. Y que una de las cosas que nos va a permitir a nosotros hacer el diagnóstico clínico o sospechar de una enfermedad u otra es... Aquí están, déjame ver si están los otros. No. O lo que nos va a permitir a nosotros sospechar de uno u otro es qué pasa con las heces, sobre todo en las primeras 48 horas luego de que el niño nace. Cada vez que usted vea de que un neonato que nació, lo más normal es que en las primeras 24 horas pase el meconio, las primeras heces. Cada vez que usted tenga un niño recién nacido y hayan pasado 1 día, 2 días y no haya defecado, tiene que comenzar a buscar algunas patologías. Regularmente, esas patologías van a ser Hirschsprung, cystic fibrosis y algunas de las que mencionamos anteriormente, como en el caso de duodenal-atresia y jejunal-atresia, que ya ustedes saben que hay una interrupción de ese segmento gastrointestinal. Entonces, si no pasa nada por ahí, leche ni nada, pues sencillamente no se desarrollan esas. Pero lo más común es que ustedes sencillamente tengan que distinguir entre cystic fibrosis y Hirschsprung disease.
Fíjense, cystic fibrosis lo hemos hablado ya varias veces. Bueno, vamos a entrar con esto para hacer diferencial con cystic fibrosis. Ya lo hemos hablado, ya ustedes saben cuál es el problema, CFTR, el problema con el asunto del cloro, el aumento del thickness del moco, lo que causa a nivel respiratorio, gastrointestinal, los problemas absortivos. Entonces miren, Hirschsprung, el otro nombre que recibe la patología es congenital aganglionic colon, con colon congénito agangliónico. Ya nosotros vimos anteriormente que los segmentos gastrointestinales, si nosotros hacemos un corte radial, vemos diferentes capas: mucosa, submucosa, muscularis y la capa más externa. Ya nosotros vimos que entre esas capas nosotros vamos a encontrar el plexo de Meissner y Auerbach. Y habíamos dicho que estos plexos se encargaban ¿de qué? De la cristal. Cada uno hace cosas muy específicas. El de motilidad, ese me fue que tú mencionaste, Meissner, y el otro es de la producción, de la contracción de los ganglios, de las secreciones. ¿Cuál es cuál? El de Meissner, Ajá. muscular. Al ¿Y revés. Auerbach? Auerbach muscular, ¿no? Yo creo que al revés. Yo creo que al Auerbach revés, el muscular Auerbach. y Meissner el que controla las secreciones. Ajá, es así. Porque el que está alrededor del músculo es Auerbach. Meissner, Sí. habíamos dicho que las heces eran de submucoso. S de submucoso. Aquí no hay S. Auerbach, motilidad, Meissner, secreciones. Entonces, si nosotros tenemos aquí en la porción terminal del colon que nos faltan estos plexos, entonces perdemos la capacidad de motilidad y perdemos la capacidad de establecer secreciones gastrointestinales. Entonces, naturalmente aquí se va a desarrollar una especie de ¿se acuerdan de acalasia? Que era literalmente lo mismo, pero en esófago. Sí. Que perdíamos el plexo de Auerbach, perdíamos contractibilidad, que teníamos, ¿cómo era que se llamaba el signo clínico radiográfico? En acalasia. Pico de pájaro. Breast peak. ¿Cómo? Pico de ave. Pico de ave. ¿Cómo? Breast peak. Pico de ave. Yo dije, ajá. Bird's beak, el pico, signo del pico, X-ray, signo del pico, ok. Acalasia, Bird's beak, míralo ahí. Nosotros vimos que una de las cosas que pasaba con este segmento era con el tiempo que cuando llegaba la comida, cuando llegaba lo que sea que la persona tragara, esto podía comenzar a dilatarse. Pues eso mismo pasa acá. El colon en este segmento pierde la capacidad motil, por ende todas las heces que llegan, todo el material fecal comienza a acumularse acá, y como no se puede propulsionar, pues ya ustedes saben. Una de las complicaciones que se desarrollan secundaria a Hirschsprung disease es toxic megacolon. ¿Qué otra patología habíamos visto que causa toxic megacolon? Un micro, no era. Yo me acuerdo de micro exacto, pero de micro me acuerdo, como dijo. Ulcerative Sí, colitis. es el cold. No, es la O sí. Ulcerative colitis que vimos, y en microbiología el patógeno Clostridium difficile. C. diff, Clostridium difficile. Entonces ya nosotros hemos visto 3 patologías que tienen como complicación toxic megacolon. Fíjense, una de los hallazgos clínicos que nos permiten a nosotros sospechar de Hirschsprung, aparte de que, como le dije, en el segundo día no hay paso de heces, no sale el meconio, es lo siguiente:
una de las, ya ustedes saben que un niño cuando nace se le pasa una sonda nasogástrica a ver si el esófago está patente. Una de las cosas que también se hace es pasar una sonda por el ano a ver si hay patencia del ano. ¿Qué sucede? A los niños que tienen Hirschsprung disease, cuando usted le introduce o un dedo o la sonda, sale, todas estas heces que están allá salen huyendo todita. Porque naturalmente aquí hay un building up de pressure. Entonces usted disminuye la presión, introduciendo un dedo, salen todas esas heces. Eso se le llama squirt sign. ¿Dónde está? Mírenlo ahí. Squirt sign. Squirt. Eso es sumamente sugestivo de Crohn. De que Crohn, Jesucristo, Hirschsprung. ¿Por qué le menciono esto? Porque esta misma presentación, pero sin el colon agrandado, es lo que usted va a ver en un niño recién nacido con cystic fibrosis. El meconio se queda por aquí pegado, literal pegado. Ustedes saben que los mocos se deshidratan, se queda aquí. No pasa, hay motilidad, todo está bien, pero el problema es que no se puede mover porque está aquí super tic. En los niños con cystic fibrosis, cuando usted hace la prueba de patencia, no salen heces. Incluso en el abdomen, cuando usted tapea en el campo correspondiente a la porción fecal, regularmente incluso usted puede ver una matidez que es que corresponde al meconio, que todavía es que se queda, como dije, literalmente pegado como un moco en esa área. O sea, el squirt sign es muy importante para Hirschsprung. Otra cosa, si usted tiene una radiografía en Hirschsprung, ya tú sabes lo que va a ver. Hirschsprung disease X-ray, ya tú sabes lo que va a ver. Esta me gusta más. Esta no me gusta tanto. Me gusta uno que sea un poco más característico. Mira, este se ve mejor. Mírenlo aquí, que ustedes ven que la porción terminal, colon transverso, sobre todo van a ver colon transverso, colon descendente, sigmoide, prominente. Cada vez que ustedes vean eso, tienen que sospechar de Hirschsprung. A veces el segmento terminal rectal suele estar no atrésico, pero sí como un underdeveloped. ¿Verdad? A veces nada más se ve una rayita. Ajá. Que hay otra ahí, al lado de la que tú seleccionaste. Esa se ve mejor. Esta tú dices. Al lado de la que... Mira, sí. Esa. Esta sí, mírenla ahí. Eso mismo es lo que estaba diciendo, gracias. Que a veces la porción terminal, a veces sigmoide rectal, las porciones terminales se ven como atrésicas, se ven como atróficas. Y normalmente la porción colónica se ve dilatada. Cada vez que ustedes vean eso, Hirschsprung. Tienen que tener muy pendiente algo. El X-ray te dice más o menos por dónde puede irse, por dónde puede estar orientado el diagnóstico, pero tienen que tener cuidado, porque la prueba confirmatoria de Hirschsprung no es X-ray, eso es vario. No es X-ray, es suction biopsy. Me imagino que tiene que estar por aquí. Mírenlo ahí, suction biopsy. Si a ustedes le preguntan, mira, nosotros sospechamos que este muchacho tiene Hirschsprung, ¿cómo confirmamos? No ponga X-ray. X-ray es sencillamente, no es diagnóstico para Hirschsprung. Te dice, mira, lo único que te dice esto, mira, este segmento está dilatado, este segmento está atrésico, pero ahí no dice Hirschsprung por ningún lado. Es un hallazgo sugestivo de Hirschsprung. El estudio diagnóstico es suction biopsy. Vienen acá, entran por aquí el ano, toman un pedacito del segmento colónico dilatado y cuando chequean no hay ningún tipo de cédula gangliónica. No está inervado ese segmento de colon. El tratamiento se quita el pedazo de colon hasta donde hay inervación. ¿Ya? ¿Estamos claros con esto? Como le había dicho anteriormente, cada vez que ustedes vean una mutación asociada o condiciones asociadas, tienen que sign. ¿Qué patologías hemos visto asociadas a mutaciones de red?
La MEN Los 2, MEN. 2B, 2A Ujú. y también, espérate, hay otra más, mierda. Toma era, Eh, no me acuerdo. no, neuroblastoma no era, no. Ya, ahorita me acuerdo. ¿Qué más? Pregunta salvaje. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son las mutaciones que están asociadas a medullary thyroid carcinoma? Sí, las lesiones, tú dices, No, las mutaciones mutaciones. Yo creo que esa. de la red. Sí, ¿Y está cuál más? Hay una RAS, Eh, algo así. BRAF. RAS, BRAF. ajá. Esas BRAF. dos. Importante eso. La otra de red. Así que ya ustedes saben, Red Mutation no se pueden sorprender. Si ustedes ven solapamiento de estas patologías, no se pueden sorprender absolutamente nada. Déjame ver. Yo creo que ahí estamos. ¿Alguna pregunta? No, está bien. Hirschsprung. Nuevamente, importante el mecanismo diagnóstico para que no le den con la de mito. Yo creo que nosotros hemos... no, de malrotation no hemos hablado. De intususcepción, sí. Miren, de hecho, déjame agarrarlo los dos. Miren, malrotation. Ya nosotros vimos que en la vida embrionaria las asas intestinales salen 6, 7, 10 semanas. En el proceso de las primeras 10 semanas salen, rotan y luego entran a la cavidad abdominal. Ya nosotros sabemos que varias cosas pueden salir mal. Podemos comprometer segmentos vasculares, podemos tener también malrotations. Naturalmente, si nosotros desarrollamos una malrotación gastrointestinal, es posible que haya total funcionalidad, inclusive normal gastrointestinal, pero el problema con que los segmentos, el tubo gástrico siga patente y que pueda ser totalmente funcional. Uno de los grandes problemas es que cuando hay malrotación se desarrollan estas bandas fibrosas llamadas lat bands, y el problema con estas bandas fibrosas es que a veces comprimen los segmentos que se encuentran aledaños gastrointestinales, causando obstrucción. Pues ya ustedes saben cómo ustedes esperarían que fuera la presentación clínica de un paciente, un neonato, con malrotation. ¿Cómo ustedes esperarían encontrarlo clínicamente? Podría ser que en los primeros días, cuando se esté alimentando, tenga vómitos biliosos, porque como hay obstrucción del duodeno, bueno, vómito bilioso. Vómitos biliosos. Okay. Vómito bilioso, asumiendo, ¿verdad?, que no esté justamente duodeno píloro, sino un poquito más adelante, vómito bilioso. Ok. Si hay algún segmento distal también comprometido, que no pase el meconio tampoco. También. Eso va a decir, eso sea de meconio. Otra cosa que suele suceder bastante es que, como aquí nosotros tenemos las asas intestinales, tanto delgadas como gruesas, de manera posicionadas, separada, de manera irregular, puede suceder algo llamado vólvulo. Yo creo que yo le había enseñado el vólvulo. No sé si aquí hay uno. Eso predispone a vólvulo. ¿Se acuerdan del bean-shaped sign? ¿Qué es esto? Cuando aquí está sigmoide, pero vólvulo puede pasar en cualquier parte gastrointestinal. ¿Qué es? Que una asa intestinal rueda sobre su eje, causando obstrucción y naturalmente también isquemia. Ustedes han visto, por ejemplo, los globos estos que utilizan los payasos para hacer figúricos. Sí. Que uno los torsiona sobre su propio eje. Imagínense que eso es lo que pasa con el sistema gastrointestinal.
Esa es una de las complicaciones más comunes de esa malformación. Regularmente, eso es lo que pasa. Y ya ustedes saben que esto Volvulo es una emergencia. Porque si este segmento gira sobre su propio eje y corta su circulación, se puede necrosar naturalmente. Y si se necrosa también, posteriormente puede infectarse, perforarse. Entonces es una emergencia. Y estos niños, pues naturalmente, están predispuestos a eso. Intususcepción. Ya nosotros hablamos de intususcepción, sobre todo cuando hablamos de divertículo de Meckel, que dijimos que el divertículo de Meckel podía servir como el llamado lead point o el punto de agarre, donde un segmento intestinal se mete sobre otro. Esto es, también pueden considerarlo una emergencia quirúrgica. Tienen que saber algo sobre intususcepción. Miren, cada vez, yo creo que se lo llegué a decir, pero por si acaso, cada vez que ustedes vean a un niño que de un momento a otro desarrolla un dolor abdominal intenso, no ha tenido trauma ni nada, ni ha hecho nada raro, ni tiene ningún signo salvaje de infección, ni nada de eso, de que diarrea, nada de eso, absolutamente nada de eso, y de un momento a otro, conjunto con ese dolor súbito, comienza a defecar también. Creo que se lo había mencionado, se lo había mostrado, el Currant Jelly Stool. Comienza a hacer heces en Currant Jelly. Heces sanguinolentas. No hemorragia per se, lo que ustedes van a ver esto como sangre, no quiero decir digerida, pero... Gelatinosa. Exacto, esa es la palabra, sangre gelatinosa. Tienen que pensar en intususcepción. Eso es considérenlo una emergencia. El abordaje, por si acaso, de intususcepción se divide en dos fases. Generalmente el primer abordaje no es quirúrgico. Eso le llaman, ¿cómo es que le llaman a esto? Un barium enema. Un enema de bario. O puede ser un enema de aire. Le ponen un enema, tiran medio de contraste o tiran aire y eso empuja el segmento intestinal que está dentro de otro. Pero ojo, eso no es el manejo definitivo. Si hay cardiovascular instability o signos de perforación, el abordaje es totalmente quirúrgico. E incluso cuando usted resuelve el evento agudo, si lo llega a resolver con barium enema o aire enema, posterior a eso, usted tiene que entrar a cirugía para quitar la parte donde está ocurriendo esto. Porque recurren. Otra cosa, cada vez, miren, no hemos hablado de vasculitis, pero hay una que es muy especial, que es el Henoch-Schönlein púrpura, o púrpura de Henoch. Henoch-Schönlein púrpura. Cada vez que ustedes vean un muchachito que desarrolle intususcepción y tenga regularmente artralgia, problemas renales y trombocitopenia o algún tipo de anemia hemolítica, tienen que pensar en Henoch-Schönlein. Vamos a hablar de las vasculitis más adelante, pero eso, miren, es súper extremadamente high. A veces se pasa eso. Uno dice, ven aquí, ¿qué es lo que tiene que haber una vasculitis genóctica con este asunto? Ah, bueno, sí, están relacionados. Esto puede ser una complicación de Henoch. Sumamente importante eso. Tienen que saber también que, sobre todo los niños, cuando tienen gastroenteritis o infecciones virales, ya nosotros sabemos que en el ileo, ¿cómo era que nosotros diferenciábamos? ¿Cómo era que nosotros, cuando hablábamos de intestino delgado, nosotros lo dividimos en duodeno, yeyuno, ileo? ¿Cuáles eran las características histológicas que nos permitían a nosotros identificar, saber que estábamos en duodeno? En duodeno las células tipo S, que
secretan. Bueno, se pueden encontrar las microvellosidades, No. las O sea, glándulas estoy de diciendo, todo Brunner, eso se encuentra. La que liberan Pero, bicarbonato. oigan, escuchen la pregunta. de Brunner. Glándulas de Brunner. Exacto, glándula de Brunner. Eso Yo está lo ahí dije. y ya. Y ya en ningún otro sitio. Glándula de Brunner. Lo que pasa es que tú me dijiste que microvellosidades va de ahí. No, y después dije glándulas de Brunner. Re durísimo. Pero sí, oye, tienen que escuchar la pregunta. Todo lo que ustedes dijeron está en el duodeno, pero no es patognomónico. La pregunta fue, ¿qué nosotros encontramos en el duodeno? Que desde que usted lo ve, usted dice duodeno y ya. No tiene que buscar más nada. Ya ahí no hay duda. Glándula de Brunner. ¿Cómo se visualizan las glándulas de Brunner? ¿Cómo usted sabe que está frente a una glándula de Brunner? Debajo de la submucosa, ¿no? Se encuentra como... En el cuerpo donde hay glándulas submucosas. Bien. ¿Cómo nosotros sabemos si estamos en el yeyuno? Bueno, aquí lo que es, ahí están las criptas, pero también hay las criptas. Ok, ajá, está bien. Vamos a decir que sí. ¿Y en ilium? Bueno, Las Peyer patches, exacto. ¿Y qué eran los pellepaches? que son, ¿cómo se llama? Mucosa, linfoide. Mucosa linfoide en la lámina propia. ¿Cómo así? Lo que ustedes Son- Tejido están linfoide. diciendo Sí, son exactamente tejido linfoide que está en la submucosa. lo que ustedes están diciendo, lo que se están refiriendo es a mal, que es tejido linfoide asociado a mucosa. Eso no son las placas de Peyer, son parte del mal. Son como tejido linfoide. Tejido linfoide. Son tejido linfoide localizado, nódulos linfoides localizados por debajo de la mucosa intestinal. Bien. Sí, porque el mal, si no me equivoco, se encuentra en además parte del sistema El gastrointestinal. mal se encuentra, como su nombre lo dice, donde quiera que haya una mucosa, hay tejido linfoide Sí. por debajo. La diferencia es que en las placas de Peyer, usted va a ver las estructuras, los nódulos. En todos Se los ven otros igualitos. segmentos, el tejido linfoide se encuentra difuso, como una malla. Bien. Por eso es que en el Helicobacter pylori se dan los maltomas, porque se encuentran muy afectadas esa... ¿Que se da en qué? ¿No escuché? Que por eso es que como en el Helicobacter pylori se forman los maltomas por la cronicidad de la infección a ese nivel. Naturalmente. Entonces, ¿por qué le menciono esto? Como en el segmento terminal, en el ilio, nosotros tenemos las placas de Peyer, como todo tejido linfoide puede sufrir hiperplasia cuando hay algún evento inflamatorio. ¿Cuál es el problema de eso? Que está bien, porque eso es línea de defensa. El problema que tiene eso es que cuando hay alguna gastroenteritis, sobre todo viral y muy comúnmente en niños, si vamos a suponer que esto es Apendicitis, bueno. si yo tengo aquí nódulos, ¿verdad? Linfoides, ya ustedes saben que los nódulos responden con hiperplasia a los procesos inflamatorios. ¿Qué sucede? Si estos nódulos comienzan a hiperplasiarse, van a crecer. Y si crecen, pueden protruir al lumen. Si protruyen al lumen, esto se convierte en... Vamos a poner que el nódulo se vería así. Este es normal y este es el nódulo agrandado. Puede crecer y protruir al lumen. ¿Y qué es lo que ustedes están viendo ahí? Un lead point. Ese lead point puede servir como punto de agarre para que este segmento gastrointestinal se meta dentro de este y cause intususcepción. Chévere. ¿Aclaro eso? Sí. También, Giordano, yo estaba leyendo que eso mismo también podría agravarse y poder provocar lo que son apendicitis en la población pediátrica, que es
la causa más frecuente de apendicitis a nivel pediátrica y compactación por fecalitos a nivel del adulto diferencial. Exacto, adultos fecalitos, niños, hiperplasia de placa de Peyer. Creo que estamos claros aquí, ¿verdad? Oh, miren. Hay algo muy interesante. Regularmente en tu suscepción, como le dije, ustedes tienen plenty of cosas para identificarlo. Regularmente, como le dije, con la clínica general es suficiente. Nosotros podemos encontrar, como este segmento va a estar, ¿verdad? El que está dentro de otro va a estar doble e inflamado. Cuando se topa en el abdomen se siente como una salchicha. ¿Cuál era el hallazgo físico que se encontraba en pyloric stenosis? Hallazgo físico. La de oliva, La masa en forma de oliva. Bien, aquí Ajá. salchicha. Yo creo que está bien ahí. Creo que estamos bien. Lo otro que ustedes van a ver. Ajá. Yo leí como algo de bullseye, pero no, o sea, lo tengo anotado, pero no recuerdo de qué es. O sea, es como un... Es un signo, Ay, Dios un mío. signo de Es un hecho. signo, ajá. Es un signo por... Target sign dice ahí la suscepción. Sí, miren, eso es lo que me... Ajá. Target sign. Miren que lo que pasa. Uno de los hallazgos sonográficos es esto. De que el segmento, miren, esto es intestino inflamado y este es la porción de intestino que está dentro de esto. Ese es el target sign. Lo mismo. Cada vez que ustedes vean eso, tienen que pensar en intususcepción. No me lo pueden confundir con pyloric stenosis, que tiene el donut sign. El signo de la dona. Fíjense la diferencia. Aquí nosotros tenemos un centro que es hiperecoico y una porción externa hipoecoica. Aquí, en el caso de intususcepción, nosotros tenemos un segmento externo bien delimitado, como podríamos decir hiperecoico, una porción interna también hiperecoica y un ring hipoecoico. No pueden confundírmelo porque se medio parece. Man, así podemos apreciar la diferencia, pero yo te aseguro a ti que el día del examen, si tú no nos enseñas, como tú no dijiste que no me enseñas a identificar las cosas básicas de sonografía y eso, si no, Hombre, frito. Confíen. Que yo veo ahí muchas líneas y vainas. No, en nosotros, como le dije, vamos a tener una practiquita de eso. Pero no se preocupen, que en UWorld también ustedes van a ver todo lo posible, todo yo habido y por haber. Está bien. Vamos claro. ¿Alguna duda, pregunta? Vólvulo. Vólvulo no hay que hablar mucho. Es sencillamente, como ya mencionamos, un segmento de porción gastrointestinal que gira sobre sí mismo, sobre su mesenterio. Nuevamente, es muy famosito, yo diría que posiblemente el más común, no me sé la epidemiología, pero cada vez que yo veo un vólvulo regularmente es sigmoide. Y recuerden que cada vez que vean el bean-shaped sign, piensen en eso. Como todo lo que hemos hablado hasta ahora, considero esto como una especie de hernia salvaje. Hay que meterle mano rápido. Y algo importante, fíjense, oigan bien, es una regla general. Oigan bien, cada vez que usted tiene una historia clínica y el paciente tiene cualquiera de las patologías gastrointestinales que hemos hablado, tiene úlcera, intususcepción, vólvulo, megacolon, miren toda la patología gastrointestinal que nosotros hemos visto. Oigan bien, cada vez que usted ve a un paciente
donde usted sepa que está pasando algo a nivel gastrointestinal y el paciente desarrolla, yo creo que se lo he dicho, pero nunca va a ser suficiente, GERD, o desarrolla fiebre, o desarrolla cardiovascular instability, que ya ustedes saben que es disminución de presión, taquicardia. GERD es lo siguiente. GERD se refiere a cuando hay signos peritoneales positivos. Significa que cuando lo que refieren es que cuando van a toparle el abdomen, a palparlo, el paciente desde que tú topas el abdomen grita como una hembra. Fue un comentario sexista, pero ustedes entendieron. Aniquilan los chicas. Sí. Fue de que más que un comentario sexista fue una expresión dominicana. No se deja Eso topar el abdomen. se da por la misma, cuando ya hay isquemia y perforación, que se da signo de sepsis, ¿verdad? Sí. Cada vez que ustedes vean que le digan que el paciente dio GERD positivo, o que no se deja poner la mano, o que le duele muchísimo, que no se pudo hacer el examen abdominal porque le duele terrible, tienen que pensar en que hay perforación. Y regularmente cuando estos signos aparecen, oigan bien, el abordaje es cirugía de emergencia, hay que abrirlo, la parotomía. No de que vamos a hacer una radiografía a ver si está el signo de Jauger por ahí. No. Ese famoso abdomen agudo, ¿no? Abdomen agudo complicado, creo. Ajá, en esencia. El guarding es lo mismo que rebound. ¿Cómo? El guarding es lo mismo que rebounding. Rebounding. No exactamente, sí, pero no. Mira que lo que pasa. El rebound es un signo que tú encuentras cuando tú deprimes el abdomen y sueltas de manera abrupta. Bien, es el rebound. Guarding es que cuando tú no se dejan poner la mano en el abdomen. Guarding es eso bueno, el nombre lo De dice guardia, guard, sí. de Ajá. guardar, de oye, no, de poner la mano, de no permitir. Pero Ok. de manera general podrían utilizar, es importante que sepan la diferencia, pero pueden también de manera clínica utilizarlo de manera indistinta. Bien. Okay. Cada vez que ustedes vean guarding, rebound sign, tienen que pensar en irritación peritoneal, como dije, irritación peritoneal, alguna patología gastrointestinal de base, piensen en perforación, piensen en cirugía de emergencia. Sobre todo si tiene un paciente descompensado, como dije, que tiene una fiebre, leucocitosis, por si acaso, a veces aparecen con fiebre, como le dije, leucocitosis. Otra cosa que es muy frecuente cuando hay perforación intestinal es que aparezca amilasa elevada en sangre. Se lo digo para que no vayan a decir que, oh, mira, le duele el abdomen, oh, mira, la amilasa alta, oh, pancreatitis. No. La amilasa puede estar elevada cuando hay algún compromiso gastrointestinal. De hecho, es común que esté elevada. Y aprovecho para hacer el siguiente comentario. Amilasa es sumamente inespecífico para pancreatitis. Mejor busque lipasa. La lipasa es más específico de pancreatitis. Para que no se dejen en broma por ahí. ¿Estamos claros con esto? Yes. Sí. Okay. Oh, miren. Esto es interesante. Esto es muy interesante. Miren, esto sí lo podemos abordar de manera general. Porque ya sí son cositas particulares. Miren, acute mesenteric ischemia. Tienen que diferenciarlo de chronic mesenteric ischemia. Es importante hacer ese diferencial. Oigan bien, al chronic mesenteric ischemia es lo que normalmente se conoce como intestinal angina, angina intestinal. Tiene las mismas características que angina de pecho. Chronic mesenteric ischemia es, o usted debe sospecharlo cada vez que una persona le dice que luego de comer
desarrolla dolor abdominal. Debe sospecharlo cuando usted tiene un paciente que, aparte de decir eso, dice que ha estado perdiendo peso. Y esa pérdida de peso es porque desarrollan algo llamado aversión a la comida. Comienzan a relacionar a la comida de manera inconsciente con dolor abdominal. Dejan de comer, pierden de peso. Come, dolor abdominal y ya no hay ni diarrea, no hay nada raro ni nada de por ahí. Solamente dolor. Piense en intestinal angina. Piense en chronic mesenteric ischemia como una patología dentro del espectro de aterosclerosis. Igualito que en el corazón. Acute mesenteric ischemia. Y ojo, naturalmente crónico, ¿verdad? Y estamos hablando de aterosclerosis. Y usted sabe que un paciente añoso, con hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, el cóctel clásico. Acute mesenteric ischemia. Acute mesenteric ischemia usted lo va a sospechar cada vez que usted tenga a un paciente que de manera súbita desarrolle, oigan bien, que eso es una clínica que de verdad es como medio incómoda. Oigan, cada vez que ustedes tengan un paciente de cualquier edad que desarrolle un dolor abdominal, ellos lo describen como out of proportions con los findings, tienen que pensar en acute mesenteric ischemia. Me explico. Imagínense que usted le llega a un paciente que está diciendo que tiene el dolor abdominal más grande que ha tenido en su vida. Y usted ve en distrés, que está sudando, que le duele, que está doblado. Usted le hace el examen físico, usted le pone la mano, no le duele. Le tira una radiografía, no encuentra nada. Le hace su laboratorio, todo está bien. Cada vez que usted vea eso y el paciente esté doblado de dolor, piense en acute mesenteric ischemia. Considérelo una emergencia eso. Eso significa que en alguna arteria de algún segmento gastrointestinal se tapó de manera súbita. Por ende, ese segmento gastrointestinal está en riesgo de isquemia y necrosis. Eso es una emergencia quirúrgica. Regularmente ustedes van a ver acute mesenteric ischemia en pacientes con atrial fibrillation. Recuerden que los pacientes con AFib están en riesgo de desarrollar tromboembolismos, que se desarrollan trombos en el atrio, en la orejuela del atrio izquierdo. Y que ese trombo puede sufrir dislodge cardíaco y entrar a circulación sistémica y causarte stroke, causarte también acute mesenteric ischemia o renal ischemia también. Donde sea que llegue el trombo. ¿Estamos claros? Giordano, también hay veces que no te dicen que ese paciente sufre de atrial fibrillation, sino que te ponen un antiarrítmico. Y que el paciente toma tal antiarrítmico, tú sabes. O te ponen también que el paciente, o un EKG. Que lo que refiere que el paciente también tiene es de que palpitaciones cardíacas. No te dicen que tiene AFib, pero te dice que en las últimas semanas él ha sentido el heart racing o pounding o palpitations. Cada vez que ustedes vean de que un paciente con palpitaciones cardíacas, piensen en AFib. Sobre todo si tiene alguna clínica sugestiva a oclusión arterial por un émbolo por ahí. Por un trombo, mejor dicho. Fíjense que mencioné una parte anatómica importante. En el corazón, orejuela, corazón. Déjame ver si... Oh, mírala aquí. De hecho, no se ve tan... Mírala ahí. Los atrios, tanto derecho como izquierdo, tienen como un pequeño saliente, que podríamos decir que es como comparándolo con gastrointestinal, que es como una especie de divertículo real. Esas prominencias no son sólidas.
O sea, por afuera se ven como un pedacito de carne. Miren eso. Se ven como un pedacito de carne. Pero ese pedacito de carne, como vemos, por adentro está hueco. O sea, pertenece a la cavidad atrial. Personas que tienen AFib, atrial fibrillation, tienden a desarrollar trombos en esta área. Ah, míralo aquí, Aquí se pueden desarrollar trombos. Y esos trombos naturalmente pueden disloquearse, meterse por la aorta y llegar a donde sea, desde brazo, tapar cualquier vaso literalmente. Como le dije, pueden tapar arterias renales, pueden tapar arterias mesentéricas, pueden llegar a sistema nervioso central y causar un stroke embólico. Entonces, como le dije, cada vez que usted tenga un paciente, como mencionó Rafael, que toma digoxina para EFI, calcium channel blocker, beta blocker, o algún tipo, o algo relacionado a EFI, o que tenga de que palpitaciones, aunque no esté diagnosticado con eso, que se ha sentido lightheaded en el aire últimamente, y que le duele la cabeza, y que siente que el corazón se le va a salir a veces, piensen en EFI. Le hago la correlación anatómica porque a veces le van a poner un paciente con AFib, le van a poner eso, por ejemplo, un acute mesenteric ischemia o un stroke, y le van a preguntar que de dónde fue el origen del agente causal. Y entre algunas de esas opciones le van a poner orejuela cardíaca o le van a poner atrio izquierdo. ¿Estamos claros? También se puede provenir del atrio derecho, pero entonces te pueden decir que vino un trombo del atrio derecho y que tuvo un superior mesenteric artery obstruction. Entonces, ¿qué problema tuvo el paciente? Bueno, atrial septal defect, te ponen. ¿Cómo es que se llama eso cuando pasa? ¿Qué nombre recibe eso? O sea, que hay una pregunta que a mí me salió que decía como que se formó el atrio, inclusive yo la puse mal porque chipié, que el coágulo se formó a nivel del atrio derecho y que tuvo una superior mesenteric artery obstruction, o sea, de la arteria mesentérica. Sí, ¿qué problema tenía el paciente? Y fue un defecto embriológico que era un atrial septal defect, un hueco a nivel de atrial. Pero ¿cómo se llama esa patología cuando pasa? La patología tiene un nombre, pero no me acuerdo bien. Tromboparadoxo. Ajá, como tromboparadoxo es. Ajá, algo así. Paradójico. Ajá, eso mismo. A ver, sale. Pero sí, naturalmente. Lo mismo también, si ustedes ven ese mismo caso donde ustedes tienen que un paciente que lo que tiene es DVT, trombosis venosa profunda, y de un momento a otro de que un stroke o eso mismo. Oh, así mismo fue que me ha salido. Así mismo fue de que eso mismo fue que me salió. Como atrás de que una hinchazón del pie derecho, qué sé yo qué. Sí, eso mismo. Ese es lo clásico, que tiene de que un DVT en la pierna derecha y que al otro día un stroke o infarto renal o acute mesenteric ischemia. Y tú ven acá, ya nosotros, ¿qué fue? Si nos vamos por anatomía, ¿verdad? Si está en el pie y sube por las cavas, en tal caso, si esto se complica y sube, lo que debería causar es un pulmonary embolism. Un tromboembolismo pulmonar, exacto. Entonces, ¿cómo pasó de aquí y llegó allá? Ah, bueno, eso mismo, porque tú atrial septal defect. ¿Cuál era el hallazgo? Escuchen la pregunta, que ustedes sufren de ponerse a vocear. ¿Cuál es el hallazgo en el examen físico que nos hace sospechar de atrial septal defect? Un fix, tercer ruido, hacer sound fix, algo así. Por igualación de las presiones auriculares. No, o como dijo cosas, pero no R3, sino white split del segundo sonido. Okay. ¿El segundo sonido cómo era que se dividía? Pulmonar y aórtico. Okay, Sí. Entonces tenemos S1 y S2, ya habíamos dicho que el S2 se dividía en dos. ¿Cuál es cuál? El S2 se divide en dos. ¿Cuáles son los dos?
O sea, ¿qué lo produce? ¿El cierre de la válvula? Es una pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes del segundo ruido? Dijimos que había uno que era aórtico y pulmonar. ¿Cuándo era que pasaba el desdoblamiento? En inspiración decíamos, lo normal es que en expiración los dos sonidos estén uno al lado de otro. Pero en inspiración habíamos dicho que se daba el desdoblamiento fisiológico del segundo sonido, donde el componente pulmonar se separaba de el aórtico. El aórtico ya nosotros sabemos que maneja presiones grandes y se cierra de manera abrupta rápida. Por eso siempre de manera normal es el primero. Ahora, cuando ustedes tienen atrial septal defect, este desdoblamiento se mantiene tanto en inspiración como en expiración. No hay desdoblamiento del segundo ruido en inspiración, sino que se mantiene en todo el ciclo respiratorio. Bien. ¿Estamos claros? Hello. Espérate que nosotros no hemos acabado aquí. Acá yo hice algo aquí fue. No hemos acabado acá. Y naturalmente lo otro que me faltaba decirle es, cada vez que ustedes vean de que, como mencionaba anteriormente, curran jelly, eso significa que hay una porción de mucosa infartada. Sencillo como eso. Adhesiones. Oigan bien. La causa más común oigan bien, cada vez que ustedes tengan un adulto con una obstrucción intestinal, la causa más común son adhesiones secundarias a procedimientos gastrointestinales. Cada vez que usted tenga una gente que hace 10 años, que le hicieron una cirugía gastrointestinal, random, general, o sea que no fue nada del otro mundo, y 20 años después desarrolló una obstrucción gastrointestinal aguda, piense en sus adhesiones. Eso es importante, se lo van a preguntar. Déjenme sacar eso. Tengo la garganta seca. Bien cerca. Adhesiones, nuevamente, causa principal de obstrucciones intestinales en adultos. Cada vez que usted tenga un paciente que lo hayan operado y después, muchísimos años después, desarrolla un proceso obstructivo intestinal, piensen en eso. Angiodisplasia, ya habíamos hablado de lesión de Dieulafoy. Le dije que tienen que tener mucho cuidado con las asociaciones. Le mencioné esas mismas: end-stage renal disease, aortic stenosis, von Willebrand disease. ¿Por qué están asociadas? No tengo idea, pero tiene que sospecharlo. Cada vez que usted tenga un paciente renal crónico o un paciente de von Willebrand o aortic stenosis y tenga un sangrado continuo, súbito, gastrointestinal, indoloro, busque su lesión de Dieulafoy. A mí me salió una pregunta así mismo, pero con aortic stenosis. ¿Con qué? Con aortic stenosis. Clásica. E incluso me pusieron hasta el murmur y yo el día. Clásica. Sí, a veces, como yo le dije, no te dicen la patología, pero te ponen un hallazgo que tú dices, ok. El problema, hacer la conexión. Como yo le dije, estas cosas hay que buscarlas. Lesión de Dieulafoy. Ya yo me acuerdo que buscamos un video, de hecho, y chequeamos todo eso. No mucho que hablar aquí, de esto lo hablamos. Fíjense, no me confunden chronic mesenteric ischemia, que es por aterosclerosis, con colonic ischemia. Oigan bien. En el colon nosotros tenemos, y lo vamos a ver también en el sistema nervioso central, están los llamados watershed areas.
Watershed areas, colon. Son dos realmente, que es flexura. Bueno, principalmente son estas. Flexura esplénica y... Ajá. Y aquí, unión sigmoide. Unión sigmoidea. Miren, mírala aquí, esta es mejor. Hay zonas llamadas watershed. Watershed areas son zonas donde este segmento no recibe irrigación directa, sino que recibe ramas de otros segmentos, de otras arterias. Fíjense, aquí aquí se irriga es con lo que sobra de aquí y lo que sobra de aquí, de la superior e inferior mesenteric artery. ¿Qué significa eso? Que este segmento es propenso a isquemia. Todo este segmento, como está irrigado directamente con la superior mesenteric artery, están cubiertos. Sobre todo si hay algún tipo de proceso hipotensivo. Oigan bien, cada vez que ustedes tengan una gente que lo metieron a cirugía por la razón que sea, un aortic dissection, que le dieron un tiro, o lo que sea, que lo metían a cirugía y que le dio hipotensión, y después de salir la cirugía de que todo estaba bien, que lo tuvieron que transfundir, que ya todo está resuelto, pero que ahora o tiene dolor abdominal o está defecando con sangre, busque su isquemia en la flexura esplénica o en el colon sigmoide. Eso es mesenteric isquemia. Estas zonas son las que más en riesgo están, por lo que le expliqué anteriormente. ¿Estamos claros ahí? ¿Tienen alguna pregunta? No. No. Bien. No me confundan el asunto, como dije. Chronic con colonic isquemia. Nuevamente, yo le puse el ejemplo clásico de cirugía, pero eso aplica a todo. Cualquier estado hipovolémico o que conlleve a cardiovascular instability, vaya a buscar sus zonas infartadas por ahí. Siempre y cuando, como le dije, después de eso, usted vea o sangre o dolor abdominal prominente o sangre en heces. Ilio. Ilio es una pregunta clásica. También es muy común en dos clases de pacientes. Miren, ilio se refiere a lo siguiente. Imagínense que en este garabato que yo hice estoy representando todo el sistema gastrointestinal. Imagínense que ustedes tienen un paciente que puede tener dos cosas, principalmente. De hecho, tres. Puede tener abnormalidades electrolítricas, vamos a decir, hipercalcemia, hipopotasemia, que puede haber salido de una cirugía, o que puede haber estado consumiendo opioides. Imagínense que algún paciente con alguna de estas características de manera súbita desarrolla clínica de una obstrucción intestinal, que deja de pasar flato, o sea, no se está tirando peo, no está pasando veces, le duele el abdomen, hay distensión abdominal. Todo lo que le indica a usted que hay una obstrucción intestinal. Imagínese, usted dice, oh, hay algo obstruyendo. Bueno, pues entonces vamos a tirarle una radiografía. Usted le tira la radiografía y sale totalmente normal. Le dice, ven acá, qué raro. El tigre no está haciendo pupú, está comiendo y lo que se le está hinchando el abdomen, no está haciendo pupú. Usted le pone el estetoscopio acá y dura 2 horas ahí pegado y no escucha ningún sonido de peristalsia. Cada vez que usted vea eso, tiene que pensar en ilio. Ilio es cuando el sistema gastrointestinal sufre como una especie de parálisis transitoria. Los músculos se paralizan. Si se paralizan, no pasan las heces. Si no pasan las heces, pues se acumulan naturalmente. Cada vez que usted vea eso, piense en ilio. Regularmente ilio pasa de manera el tratamiento es supportive, no hay que hacer nada, sencillamente checar el electrolito, que no haya ningún opioide. Si hay opioide, darle algo que se llama metilnaltrexona,
si la dilatación de los segmentos o es un periodo muy prolongado o se están dilatando mucho las asas, usted puede utilizar algo que se llama fisostigmina. No se preocupen que eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo menciono. Meconium ileums, eso fue lo que le mencioné ahorita, de que en la válvula ileocecal ahí el meconio en pacientes con cistifibrosis se puede quedar ahí y no pasar. Cada vez que usted vea a un niño que en las primeras 24 horas no pase meconio, que no tenga squirt sign, que usted tape la porción cecal y lo que oiga es matidez, sospeche de cistifibrosis. De hecho, yo no me sorprendería si a ustedes les salen su par de preguntas cómodas de esto. Cada vez que usted tenga un niño que no pase meconio, que no tenga squirt sign, que todo su laboratorio en general esté todo bien y que tenga una especie de matidez en el campo cecal, ileocecal, piense en meconio ileo. Eso es muy sugestivo. Necrotizing enterocolitis. Oigan bien, necrotizing enterocolitis es técnicamente esto, neumatosis intestinal. Neumatosis intestinal, déjame buscar una mejor imagen. ¿Cuándo te vas a sospechar de eso? Neumatosis intestinales. Cada vez que ustedes tengan un niño que nació y la mamá por alguna razón no le pueda dar el seno, comiencen a darle fórmula y de un momento a otro el niño comienza a tener dolor abdominal, distensión abdominal, deje de pasar heces y usted le tira una radiografía y encuentra aquí esto como que está lleno de peo. Esto es neumatosis intestinal y eso es necrotizing enterocolitis. Lo key mark de la pregunta: neonato que está recibiendo fórmula. Un problema de dar fórmula. Loco, ¿cuál es el prognosis de eso? Porque eso se ve feo. No, eso no y el nombre es feo también. Tú agarras, le quitas fórmula, le das supportive, su antibiótico, profiláctico y ya. Normalmente es súper bueno el pronóstico, quitarle la fórmula. Y ya. Ahora, naturalmente como todo, esto se puede complicar, puede desarrollar perforación, tiene sus complicaciones, pero regularmente no es un problema mayor. Y normalmente, ¿verdad? Si esto se perfora, pues ya ustedes saben, aparece aquí el signo de Jauber, cirugía, bla, 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 pero no suele ser un problema mayor. Aunque se vea feo. Y me imagino que no se siente bonito. Yo creo que ahí estamos. Sí. ¿Tienen alguna duda? Pregunta. Déjenme ver algo. ¿Todo bien? Claros. Ok. Ok, miren. Pólipos. Pólipos. Pólipos colónicos. Miren, los pólipos colónicos son relativamente comunes. Y así como son comunes, hay muchos que son malignos, hay otros que son benignos. Entonces, cada vez que ustedes vean un pólipo, es importante determinar el riesgo de, bueno, si son benignos, y en caso de que no, el riesgo de malignidad. Si son malignos o premalignos. Hay muchísimos tipos de pólipos, como ven acá. Es importante que sepan que sepan diferenciar uno de otros. Ya nosotros hemos mencionado, ¿se acuerdan lo que era amartoma? Y coristoma. ¿Recuerdan? Sí. ¿Qué era eso? El amartoma era como un crecimiento anómalo en el mismo sitio, o sea, del mismo órgano, tejido.
El mismo tejido. Ajá, y el coristoma no era del mismo tejido, sino que, por ejemplo, a nivel intestinal podría aparecer una cosa, por ejemplo, un ejemplo, no que sea así, de pulmón o que sea, algo así. Ok, entonces amartoma son lesiones, podríamos decir que una especie de hiperplasia local de tejido. Pero el tejido es totalmente benigno, normal. Y los coristomas es cuando en una ubicación anormal sale un tejido normal. En una ubicación anormal sale un tejido totalmente normal y funciona. ¿Alguien se recuerda cuál era el coristoma más común? El de ¿Cuál ovario. es? ¿Cuál? En el ovario. Nope. No era a nivel gastrointestinal. Nope. ¿El hemangioma? Nope. No era en el corazón. Nope. ¿Cómo era que se llamaba esto? Lonchoristoma. Mírenlo ahí. Déjame ver si aparece una. Bueno, esta se ve más o menos. ¿Cómo que se llamaba? Cartilage X-ray. Miren acá, vamos a ver si este se ve bien. Tararán, tararán. No me gusta cómo se ve eso. Bueno, no estoy... Ah, mira, este se ve un poquito mejor. Bueno, vamos a poner... ¿Cómo era que se llamaba eso? O vamos a poner adenoma X-ray. Probablemente parezca un poquito mejor así. Miren, a veces cuando aparece algún tipo de masa en pulmón, como todo, ¿verdad? Lo más importante es usted comenzar a hacer una diferenciación, una caracterización de si esa masa es maligno o benigna. ¿Qué sucede? A veces en los lungs aparecen benign lesion X-ray. Me fue una I ahí, pero está bien. Esta me gusta. Mírenlo ahí. ¿Ustedes están viendo eso? Eso es un amartoma de pulmón. Es la lesión, es la tumoración más común de pulmón. Regularmente ustedes lo van a ver como esta primera lesión, como eso, como una lesión que tiene los bordes como extremadamente delimitados. Regularmente tiende a ser tejido cartilaginoso. Ese es el amartoma más común. Fuera de eso, por ejemplo, en el caso de los coristomas, ustedes pueden ver habíamos hablado en el divertículo de Meckel que a veces sale tejido pancreático o células productoras de gastrina. Entonces miren, si los amartomas ya describimos que sencillamente son outpouching de mucosa, podríamos decir entonces que los pólipos amartomosos son sencillamente crecimientos excesivos. Vamos a decir que esto es mucosa normal, colónica. Eso, imagínense que en un segmento de la mucosa hay un crecimiento de ese tejido localizado, pero es un tejido totalmente benigno. Considéralo un amartoma. ¿Qué sucede? Algunos de estos pólipos pueden ser hiperplásicos. El nombre lo dice. Hiperplasia local. Tienen que saber identificar cuál es la ubicación más común de cada cual. Fíjense Peutz-Jeghers, que en estos días se lo mencioné.
Luego vienen uno de los que posiblemente son los que más ustedes van a visualizar o más le van a comentar, que son los inflamatorios pseudopólips. Es común que cuando usted tiene un proceso inflamatorio crónico en secciones locales o generales colónicas se desarrollen pequeños pólipos, cositas así. Ya usted sabe que no se puede sorprender si en un paciente con ulcerative colitis, Crohn's colitis, usted comience a ver pequeños pólipos. Eso es normal, asociado al proceso inflamatorio. Pólipo mucoso, como ustedes ven, tejido totalmente normal, pero aquí estamos viendo que es importante la medida. Menos de 5 milímetros, menos de un 0.5 centímetros. Los submucosal polyps son relativamente raros. Yo no creo que ustedes vayan a ver absolutamente nada de eso. Y si le enseñan algo de, si le llega a salir algo de eso, lo que le ponen un slide, y ya ustedes saben que aquí en vez de usted ver un reguero de glándula, lo que va a ver o grasa o tejido fibroso, todo menos intestino, en pocas palabras. Pero todos esos son los malignos. Para motivos generales, como le dije, lo importante es que usted sepa, que usted haga su flashcard y pueda identificar cuáles son las zonas o patologías a las que regularmente están asociados uno con otros. Ella difícilmente le comienzan a preguntar como que diferencia uno de otro, porque como ustedes ven hay bastante solapamiento y las características que regularmente permiten la diferenciación son meramente histológicas, más que morfológicas. Donde realmente ustedes van a tener que poner un poquito de esfuerzo es aquí, en los que podríamos considerar como lesiones premalignas. Regularmente aquí nosotros vamos a tener dos grupos, que son los adenomatosos y los cerrados. Cada vez que usted vea un pólipo adenomatoso, adenoma, ustedes saben qué significa glándula. Fíjense cómo se ve este pólipo. Literalmente lo que parece una glándula gigante. Y tiene de hecho muchas estructuras glandulares. Imagínense que eso que usted está viendo aquí es esto que está acá. Usted toma una muestra, biopsia y ve esto. Ah, bueno, pues entonces eso es un pólipo adenomatoso. ¿Qué tienen que saber de eso? Los pólipos adenomatosos se dividen en dos grandes grupos. Se divide en tubular y en vellosos. Tubular, aquí ustedes lo que ven es precisamente muchas estructuras que parecen como glándulas tubulares. Velloso se ve literalmente como si fueran segmentos duodenales, como si hubieran pelitos acá arriba. No se ven tantas glándulas, sino lo que se ve es como un ribete de cepillo prominente. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque a veces le ponen slides, uno de estos slides, o le ponen ambos y le preguntan sobre el riesgo de desarrollo de cáncer. Cada vez que usted vea adenomatoso, tiene que pensar en su clasificación. Y tiene que saber que de los dos, el que es más peligroso, más propenso a desarrollar cáncer, es el velloso. Pueden considerar el tubular relativamente, de los dos, el más benigno. Pero los dos igual tienen riesgo de desarrollo de cáncer. Lo único que cuando usted encuentra un pólipo velloso, ya usted sabe que eso hay que sacarlo lo antes posible. Esa y todas las otras lesiones. Otra cosa, por si acaso, imagínense que que a ustedes le ponen un caso y en el recto o en el sigmoide encuentran un pólipo velloso. Ya ustedes saben que pólipo velloso es igual a riesgo de cáncer. Hay que quitarlo.
Cuando usted revisa, cuando usted lo va a quitar y revisa recto y sigmoide, usted comienza a ver que solamente estaba esa lesión. Oigan bien, cada vez que ustedes tengan ese caso, lo que sigue es hacer una colonoscopía completa. No es raro que si aparece un pólipo en el recto sigmoide, haya uno por allá escondido en el colon ascendente, en el colon transverso. Tienen que chequear el sistema gastrointestinal completo. Eso se le llama el efecto de lesiones sincrónicas. Aparecen varias en diferentes sitios. Cada vez que usted encuentra uno, tiene que chequear entero, por si acaso. Y naturalmente quitarlo, sobre todo si tienen carácter de malignidad o son lesiones premalignas. Las mutaciones son extremadamente importantes, pero eso lo vamos a hablar más adelante mañana, porque es donde vamos a ver la secuencia de desarrollo de cáncer colónico, sobre todo. De hecho, hay 2 secuencias. Esta es una relacionado a esto. Luego ustedes van a tener los pólipos cerrados. Miren cómo se ven los pólipos cerrados. Vamos a ver. Este se ve mejor. Vamos a ver. Ok. Pero ve un poquito mejor. Pero este me gusta. Este me gusta. Miren. Los pólipos cerrados, de todos los pólipos, son los peores, son los que más riesgo de desarrollo de cáncer tienen. Son los peores. Cada vez que usted ve este tipo de lesiones, hay que sacarlo para afuera. Fíjense, como le mencioné hace un momento, que cada tipo de lesiones tiene sus mutaciones y etiología asociada. Ya ustedes saben que le pueden poner esta imagen o esta, y sencillamente pedirles preguntarles cuáles son las mutaciones asociadas o a qué pathway pertenecen. Así que desde ahora les recomiendo que hagan sus flashcards. Por ejemplo, ustedes ponen una de lesiones. Las lesiones no malignas no son son importantes reconocerlas, pero digo, no, como toditas se parecen, no creo que haya mucha diferencia o mucha importancia en sus características individuales. Donde sí es importante es, por ejemplo, que usted haga aquí una flashcard que diga cuáles son los tipos de pólipos que tienen riesgo de malignidad y su clasificación. Adenomatoso. Saber que los adenomatosos se dividen en tubulares y vellosos. Cerrados. Hacer la clasificación. Otra flashcard, por ejemplo, preguntando que cuáles son las mutaciones asociadas a los adenomatosos. ¿Cuáles son las mutaciones asociadas? ¿Cuál es la etiología de los cerrados? Eso es importantísimo. Una pregunta. Ajá. Como son asintomáticos la mayoría, entonces lo que hay que enfocarse en la histología, porque realmente en aspectos histológicos lo único que puede pasar es que a ustedes le presenten los cortes, como le dije, lo pongan a identificar cuál es, o le pregunten por las mutaciones asociadas. En el caso de los pólipos, sí, todos en general tienden a ser asintomáticos, pero aunque aquí no está representado, hay un esquema, me imagino que creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, y es el siguiente. Toda persona que tiene más de 50 años debe comenzar su screening de cáncer de colon. ¿Ok?
que regularmente es a los 50 años y después cada 10 años hacerse una endoscopía. Bien. Y la endoscopía es donde tú encuentras los pólipos. Y ya cuando tú lo encuentras, tú tienes que tomar biopsia y decidir qué es lo que tú vas a hacer con ellos. Identificar si son benignos o malignos y tomar medidas. O sea, toda persona mayor de 50 tiene que hacerse una endoscopia. Iniciando a los 50 y después cada 10 años. Okay. Y ese intervalo depende de qué se encuentre también. Porque si tú encuentras, por ejemplo, un velloso, un cerrado, ya tú sabes que cuando tú quitas al año, a los 2 años, tienes que volver a hacer una de control. También vamos a ver que hay una serie de patologías, de síndromes, donde esta regla cambia, por ejemplo. Y también está siempre el factor familia. Por ejemplo, hay una regla en el caso de la familia que es que si a un pariente cercano, tu papá, tu mamá, por ejemplo, lo diagnosticaron con cáncer de colon, tú lo que tienes que hacer es que restar la edad a la cual lo diagnosticaron menos 10 y ahí tú comienzas el diagnóstico, o a los 40 años, cualquiera, el que dé un número mejor. Por ejemplo, vamos a decir que al papá de fulano lo diagnosticaron con cáncer de colon a los, vamos a decir, a los 55 años. Pues entonces eso significa que a sus hijos, 55 menos 10, 45. Hay que comenzar a los 45 según la regla. Pero una modificante de la regla dice que es 10 años menos o a los 40 años. Cualquiera que dé menor. Menos 10 de 45, bueno, a los 40 como quiera. Ahora, si le diagnosticaron con cáncer, por ejemplo, a los 45, eso significa que 45 menos 10 es igual a 35. Entonces aquí 35 es menor de 40, por ende comenzamos mucho más temprano. Siempre el número que dé menor dentro de las dos reglas. Hay otras modificantes también, como vamos a ver mañana, el síndrome de Lynch. Vamos a ver también donde ya me parece que a los 20 y pico, 25, 20, 25, 30 se comienza con el screening. Hay otro que se llama Juvenile Intestinal Polyposis, que se comienza a los 12 años el screening. Las endoscopías comienzan a los 12 años y así. Pero en fin. Otra cosa. El screening a veces no necesariamente tiene que... Lo ideal es hacer endoscopía, pero no necesariamente hay que hacerla, porque si el paciente dice, no, yo no me quiero meter un tubo, ¿ok? Hay otras maneras. Una de las maneras de hacer screening es con blood en heces, sangre fecal, o yo les había mencionado el Guaiac. Eso se hace a través del Guaiac test, que mide si hay sangre oculta en heces o no. Si hay sangre oculta, endoscopía para ver dónde está el sangrado. Regularmente un pólipo, y como le dije, dependiendo de la característica del pólipo, se saca o no se saca. ¿Estamos claros aquí? Sí. Miren. También otra cosa, Giordano, que para evitar eso también se utiliza medio de contraste con varios. Pero que si tú encuentras algún tipo de lesión, se supone que hay que como que hacerte una colonoscopia. Lo que pasa es que la colonoscopia se hace como método diagnóstico y quirúrgico de una vez se encuentran algo. Sí, es eso mismo, es método diagnóstico y terapéutico. Sí, hay opciones, sobre todo cuando, por ejemplo, un paciente no quiere hacerse la endoscopía, pero regularmente lo mejor es hacer endoscopía, porque como mencionaste, el endpoint es ese, porque si te hacen un Guaiac, si te hacen un blood occult test y sale positivo, ¿qué es lo que sigue? Endoscopía. Entonces tú lo único que hiciste fue gastar una prueba sin necesidad. Si tú hubieses hecho la endoscopía de un fuetazo, pues sale de eso, no tiene que hacerte dos procedimientos. Aunque este no es invasivo, es un asunto más de costo. Pero para los pacientes que no quieran hacer endoscopía, pues como le dije, se busca la vuelta. De aquí vamos a ver. Mira, esta fue la pregunta que mandó Dinor.
Síndrome de relleno. Ah, mira, vamos a ver un par de cositas chéveres. Miren, a esto, los hereditarios hiperbilirubinemia, mucha atención. A la secuencia, mucha atención. Y a todo, pero principalmente eso. Nítido entonces, ¿estamos claros? Mira, no me llamó la señora. Tengo que escribirle. Eso te iba a decir yo, loco. Estoy No me pendiente llamó, al celular. me solfó. Llámala. No, naturalmente. Una señora Claro. ocupada. Sí, la llamo. Nada, señores. Metan mano. Weiner, quédate. Tato. Y metan mano. Lo que no haya, no se ¿Cómo haya puesto en así? la lista. ¿Cómo pues, así? Tranquilo, no te pongas celoso. Te puede quedar, pero tiene que prender la cámara. Loco, pero apaga, deja de grabar, que yo no quiero mi boche en Loco, internet. GG.